ayuda de Dios. Primero vamos a hablar de una temática que yo la intitulo como alcoholización y el tercero es alcoholismo. Eso va a ser el primer tema, que va a ser expositivo y vamos a escuchar algunas opiniones. Y después vamos a ver los efectos del alcohol. Algunos de los efectos. No vamos a entrar con demasiada profundidad porque esto es árido y seco, pero después vamos a ver los llamados mitos alcohólicos. Los mitos alcohólicos son aquellas explicaciones que suele tener la gente, no solamente los enfermos alcohólicos, sino la gente en general, por qué es bueno tomar. Y yo tengo un registro de más de 40 mitos alcohólicos. Más de 40. Es impresionante cómo se justifica el beber. Esto va a ser bastante sustancioso, algunas cosas van a parecer chistosas, pero no lo son. Y les voy a tratar de explicar estos mitos y también de desmantelarlos, porque si uno le dice, ¿por qué tomas? Y el alcohólico o la persona alcoholizada le dice, ¿y por qué es bueno para el frío? ¿Qué le dice uno? Simplemente decirle eso es mentira. Él está convencido de que es así, o por lo menos cree que puede convencer. O si la otra persona dice, no, pero es para alegrarse. ¿Y qué le dicen nosotros? El otro dice, no, pero el alcohol me da más energía. ¿Cómo se le contesta eso? Y esos mitos son muy fuertes, desde hace siglos lo están usando la gente. Bien, los mitos alcohólicos. Después le voy a explicar el funcionamiento de Alcohólicos Anónimos. Y de ahí pasamos a las posibilidades del trabajo pastoral, con el enfoque de Alcohólicos Anónimos y la parte del trabajo pastoral. Y después vamos a hacer una especie de taller práctico, cómo trabajar con la familia. Porque a veces con el alcohólico no hay caso, hay que empezar con la familia. Y siempre hay que integrar a la familia en el trato pastoral con alcohólicos. Y al final, cómo enfocar directamente al alcohólico. Cómo enfocar el diálogo con un alcohólico. Si acá hubiera un alcohólico y el pastor viene y le quisiera hablar sobre su problema, ¿qué le dice? ¿Por dónde hay que empezar? Bien, este es el panorama. No sé si hacemos esto hoy, esto mañana, esto el último día, o si hoy llegamos hasta acá y mañana acá, no importa, pero este es el panorama previsto que tengo para trabajar con ustedes. Ustedes en cualquier momento que quieran pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden comentar, pueden decir esto es cierto, esto no es cierto, pueden contar experiencias, estamos totalmente abiertos a esto. Nosotros cada hora, por supuesto, hacemos también una pausa, porque si no es demasiado, después uno va a decir, oh, necesito un trago para... Ya estamos aprendiendo. Sí, salud. Bien, y vamos a empezar con la sociedad. Tenemos que empezar con una reflexión sobre la sociedad y el alcohol. En los países occidentales, que son Europa y el continente americano, y también en varios países asiáticos y africanos, el uso de las bebidas alcohólicas es totalmente normal
es lícito y es de venta libre, salvo para los jóvenes o en ciertos horarios. Pero el alcohol es una sustancia líquida. Cuando hablo de alcohol, no hablo del alcohol etílico o de la farmacia o de alcohol de quemar, sino bebida alcohólica. Para no decir todas las veces bebida alcohólica, digo alcohol. Se puede usar así. El uso entonces de las bebidas alcohólicas es libre de acceso a cualquiera que tenga el dinero y no es algo caro. No es como la heroína o la marihuana, la cocaína, que son sustancias muy caras. El alcohol no es algo caro. Y además de ser algo libre, es considerado normal. Normal. Las drogas no son consideradas normales. Las drogas, digamos, narcóticos, estupefacientes, no son consideradas normales. Pero el consumo del tabaco y del alcohol es considerado normal. Es un acto social. No hay fiesta, no hay película donde no asome el alcohol. Es un acto cultural también, y más de una vez, yo ando en varios países, más de una vez me han dicho, sí, pero acá es parte de la cultura. Entonces me permito fanfarronear como todo argentino, y le digo, nómbreme una cultura donde no sea normal el alcohol. No, aparte de las culturas islámicas, ahí está prohibido, pero en el occidente conozco un montón. Y en todas partes me dicen lo mismo. Entonces, eso ya es un mito. Decir que en Cuba se toma porque el ron y la historia del ron en el Caribe, y bueno, pero cada país tiene alguna bebida culturalmente instalada. Entonces, eso ya es un mito, querer decir que en este país es parte de la vida buena del país poder tomar porque tenemos tal bebida típica. Esa es una primera mentira. En Cuba me hablan del ron, en México, bueno, ustedes mismos saben lo que se toma acá. No. ¿Cómo? Tal vez Sí, sí. En Rusia, todos me dijeron, acá hay muchos alcohólicos porque el vodka pertenece a la historia. Cuando estoy en Alemania, y bueno, ahí me hablan de la cerveza, en Alemania del sur del vino. En Francia me dicen, no, pero le bon vin. En Argentina hay vino y hay cerveza. En Inglaterra y en otras regiones, en Escocia, es el whisky. Me voy a Perú y me dicen, no, pero acá el pisco. Y en Brasil es la cerveza y la cachaza. Cachaza es caña de azúcar. En Paraguay es la caña directamente. Entonces, menciónenme una cultura donde no haya alguna bebida que sea supuesto justificativo para beber. Y si alguien dice que en México es parte de la cultura, para ser buen mexicano hay que beber eso, yo le digo, entonces cambien a vodka y se van a transformar en rusos. O cambien a cerveza y van a quedar blancos, como yo, pero después van a quedar rojos, como los alemanes de alcohol. O sea, eso, ¿se entiende esto de la supuesta identidad cultural? Es una mentira, es una estupidez justificar el beber con una cultura, porque en los países donde no hay una bebida típica, beben de todo, y acá también se bebe de todo, en Argentina se bebe de todo, en Rusia beben, claro, beben vodka, pero beben lo que pueden, lo que pueden, y se desesperan por beber, como la mayoría de la gente que ya lo necesita. Lo que se observa en la sociedad occidental es un fomento del alcohol. Se fomenta, se estimula que la gente beba. Y lo que también empiezo a notar cada vez más fuerte es que hay una tolerancia de cierto abuso. O sea, si antes
se entendía que se bebía una copa o una botella en una fiesta. Ahora se tolera que haya gente que se emborrache en una fiesta y nadie dice nada. O sea, hay una permisividad, ¿conocen ese término? Una permisividad, o sea, la sociedad se ha vuelto más permisiva. Antes se fomentaba, pero se veía todavía mal que se emborracharan. Pero hoy, bueno, es parte del folclore prácticamente, ¿no? Pero esta permisividad, evidentemente, no sabe poner ningún tipo de límite. Porque la sociedad también sabe que los accidentes de tránsito, o tráfico, o como lo quieran llamar, las peleas, la criminalidad, los problemas de violencia familiar, los problemas de la salud, la rotura de familias, que todo eso está aumentando impresionantemente por culpa del alcohol. O sea, hay una mayor permisividad, pero al mismo tiempo no se toman medidas para ponerle algún tipo de limitación a eso ante esta cantidad de desastre que está ocasionando el alcohol. El alcohol se instaló en nuestra sociedad, en la vida social y cultural, y lo que todavía se rechaza es lo que suene a alcoholismo. Y por eso yo introduje en mi propia reflexión hace pocos años, yo antes no era consciente de que hay una diferencia de esto. Pero para analizar el fenómeno hay que distinguir entre alcoholización y alcoholismo. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Alcoholización es el beber en exceso. Y alcoholismo es la enfermedad instalada en un individuo concreto. Esto es un fenómeno social que abarca millones de personas. Esto es un fenómeno individual, es una patología, es una enfermedad instalada en una persona concreta. O sea, no toda la masa social que todos los fines de semana, o los jóvenes que en la fiesta, o los grandes en su fiesta de casamiento, cumpleaños, etcétera, que se alcoholizan, se embriagan, no todos ellos son alcohólicos. Algunos son alcohólicos o van a ser alcohólicos. Pero entonces hay que distinguir el fenómeno, sobre todo si uno quiere hacer algo. Porque esto acá se debe prevenir con concientización. Acá no cabe ya la palabra prevención, porque esto es después de esto. Entonces, para prevenir esto hay que empezar por acá. Acá cabe la palabra recuperar. ¿Se entiende este cuadro? Son dos cosas distintas. Y hay muchísima gente en las iglesias que van a estar de acuerdo que esto es un mal. Pero no se dan cuenta que el mal empieza acá. Y los mitos alcohólicos están en torno a esto acá, no tanto en torno al alcohol. Porque acá se sabe, este es un caso perdido. Pero el hecho de que la gente empezara mucho antes de ser alcohólico con beber en exceso, y a veces, como le dije, lleva años hasta enfermarse del alcoholismo. Ese es el campo para crear conciencia desde las iglesias, desde las escuelas, desde el trabajo pastoral. Hay que saber manejar a un alcohólico,
Pero hay que saber qué decirle a las masas de gente que todavía no son alcohólicos, pero que se alcoholizan o que están tentados de alcoholizarse. Hay pocos jóvenes enfermos alcohólicos, pero hay muchísimos, una gran mayoría, diría yo, que se alcoholiza con mediana regularidad, cada tanto. ¿Se entiende esta diferencia? Bien. Esto, si no se entiende, se mezcla. Claro, hay una confusión. Entonces uno dice, hay que prevenirlo, que no tome tanto. Decirle a un alcohólico que no tome tanto es decirle como a alguien que le duele toda esta parte de acá porque tiene apendicitis. Y hermano, ¿por qué te duele tanto? ¿Por qué estás comiendo tanto? ¿Por qué haces tal movimiento? Y por más que no lo haga, no lo quiera, o por más que quiera que no le duele, le va a seguir doliendo. O sea, ¿por qué tomas tanto? Eso es una frase que acá se puede perfeccionar, pero acá ya no. Esto exige otro enfoque. Un error que hacen muchos cónyuges, bien intencionados y todo, es querer moderar o disminuir el consumo del alcohol de su cónyuge alcohólico. Y cuando dice, sí, pero lo necesito, lo quiero, y bueno, toma menos entonces. Es ridículo eso. Es ridículo. Él no puede moderar su consumo. Disculpen las mamás, o en general las familias, pero una vez leí una comparación y me pareció interesante esa, pero no es muy linda la comparación y no me gusta usarla, pero la comento igual porque la he leído en otra parte. Decirle a una persona enferma alcohólica que tome menos es como que la mamá le diga a la hija de 14, si te llegas a embarazar, que sea un poquitito nomás. ¿No? Suena feo, es un chiste feo, pero no existe, pero la comparación es esa. Una vez embarazada la mujer, está embarazada y se va a desarrollar el embarazo, salvo que lo interrumpa. Una persona alcohólica, cuando empieza a tomar, no puede poner freno, porque vive en lo que se llama compulsión. Eso lo vamos a estudiar más adelante, todavía estamos en el fenómeno social. La sociedad, entonces, acepta, legitima y fomenta el beber. Es difícil concebir una fiesta sin alcohol. Las leyes limitan muy poco y hay formas de no cumplirlas. Y además no son leyes internacionales. Por ejemplo, yo me enteré acá en México que acá no está prohibido vender bebida alcohólica en los estadios de fútbol. En Argentina está prohibido. Lo llevan igual. Y se emborrachan, y la violencia en la Argentina es tremenda, mucho peor que en otros países. ¿Cómo? No previendo prohibir, pero va a prohibir. Y sí, pero en Argentina se prohíbe, se está prohibido, ¿no? Pero la llevan igual, ¿cierto? En la propaganda del comercio se asocia la bebida alcohólica con éxito, con deleite, con buen gusto, con sexo, con potencia. Y una de las cosas más trágicas es que no se cumplen las leyes y no se controla tampoco. No solo que no se cumple, sino que no hay forma de controlar la venta a menores. Porque si bien esto está prohibido, y a veces la policía puede intervenir, pero nada impide que 3 menores le paguen a uno que tiene 18 años y un día, y que ya puede ir a comprar la bebida y va y se la compra y le pagan algo y ellos igual se sienten bebidos. No hay forma de controlarlo eso. El consumo de otras drogas es un problema mayor que el consumo del alcohol por la peligrosidad de las otras drogas. Pero a nivel de lo masivo,
no son las drogas pesadas, sino el alcohol el que ocasiona, o la droga que ocasiona la mayor cantidad de muertes, de accidentes, etcétera, etcétera. Yo no quiero minimizar en absoluto la peligrosidad de los narcóticos, pero a nivel masivo se consume mucho más alcohol que estas otras drogas. Los dos son mortales, pero como una de ellas es legal, se consume mucho más. Y además mucho más barata que la droga. Ahora, como en la cultura occidental el alcohol es droga legal, se suele minimizar las consecuencias de su consumo. Se dice, no, pero droga es lo que toman los drogadictos, eso sí mata, etcétera, etcétera. Y el efecto final, la muerte, es el mismo en cualquiera de los casos. Las consecuencias del consumo abusivo del alcohol son tantas, son tan enormes, que realmente uno tiene que preguntarse, ¿cómo es que la sociedad no se da cuenta de la peligrosidad del alcohol? A nivel social se desea la alcoholización, o sea, uno estimula al otro. Se quiere que la gran masa beba, y la persona que no bebe no parece pertenecer al término medio normal. Un joven que hoy a los 16 años dice, no, yo no bebo alcohol, no lo consideran normal. A mí me toca discutir mucho con personas de todo tipo, de iglesia y no de iglesia, y de diferente iglesia, y con diferentes posturas frente al alcohol. Y varios me han dicho que me consideran no del todo normal porque no bebo alcohol. No teniendo problemas, no siendo alcohólico, ¿por qué no puedo beber alcohol? Y cuanto más un joven, un viejo, mediano, tiene su vida formada, pero un joven tiene una situación muy difícil frente a sus compañeros si no bebe. No es considerado normal. ¿Y a quién le gusta que le digan que es un bicho raro y medio loco ese? A nadie, ¿no es cierto? Entonces, el joven se adapta a eso. Ahora, lo trágico es que esto es visto como positivo y esto es visto como totalmente negativo. Primero, quieren que la gente beba, pero cuando alguien resulta embriagado o cuando alguien resulta alcohólico, lo discriminan, lo marginan y se burlan de él. Yo acá tengo un concepto que me gustaría que quizás un psiquiatra me lo pula un poco. Yo pienso que la sociedad en sí es un cuerpo enfermo. No solamente un paciente que tiene pulmonía o esquizofrenia o apendicitis o que es maníaco depresivo, sino la sociedad es un cuerpo enfermo. Y yo acá hablo de una especie de esquizofrenia. Esquizofrenia viene de una palabra griega. Todas las palabras inteligentes castellanas vienen del griego. El castellano viene del latín, pero los términos médicos, científicos en general, y esa palabra es así. Schizo, esto se lee así. Schizo. ¿Y qué significa partir? Dividir, o sea, cuando las cocinas a leña que teníamos antes, no sé si alguna vez estuvieron trabajando con hacha o esto ya es muy antiguo, a mí me tocó, uno tenía un taco ahí, después ponía un pedazo de tronco, un tronco cortado así, y con un hacha había que partirlo, y ese verbo de partir en griego es schizo, para hacer pedacitos de leña para la cocina. Schizo.
Y la enfermedad se llama esquizofrenia, porque es como que la mente está partida. Es como que se le cortó con un hacha, tiene, algunos dicen como una doble personalidad, pero la esquizofrenia es como vivir en dos, no sé, dos dimensiones o qué sé yo. Y yo aplico esta imagen a la sociedad, porque el fenómeno está tan relacionado, porque de la alcoholización salen alcohólicos. Entonces, ¿por qué se fomenta esto y se quiere que todo el mundo beba y, si es posible, lo más que se pueda? Pero después, cuando alguien resulta ebrio, se burlan de él, lo discriminan, lo señalan con el dedo, degenerado, sucio, no tiene carácter, no tiene fuerza, alcohólico, borracho, bueno, no digo de qué, porque hay adultos presentes. Los jóvenes no, porque yo uso esa. Esa actitud me parece el síntoma de una enfermedad social, una esquizofrenia social. Entonces, para tratar de encarar este tema, también hay que encarar esto acá. Y no solamente ayudarle al alcohólico, sino cuestionar la alcoholización. Mi sueño sería poder llegar a una sociedad en la que se pueda decir: yo vivo bien, yo me divierto, tengo buenas relaciones con los demás, que nos queremos, que nos confiamos, que hay amor en la sociedad, pero sin alcohol, porque todas estas cosas hoy se asocian con alcohol. La gente vive bien, dicen, se vive mejor si se toma, se siente mejor, si se toma se vuelven alegres, si se toma tienen más hombría, más valor, tienen más capacidad sexual, ¿no? Como que para todo fuera necesario contar con el alcohol. Si eso es así, pobre humanidad, para todo eso. El ser humano viene equipado en la naturaleza de parte de Dios, de la creación, con todos los instrumentos, órganos, capacidades, etc., para llevar una vida feliz, sin alcohol. O sea, nosotros tenemos suficientes órganos, tenemos un aparato psíquico, tenemos un funcionamiento, tenemos capacidad de relacionarnos hablando, con la amistad, con el amor de la pareja, podemos crear vínculos estables, tenemos disposición para la sexualidad, y todo esto puede funcionar sin alcohol. Entonces, ¿por qué afirmar que para sentirse bien se necesita el alcohol? Algo anda mal. O sea, si desde la medicina, desde la psicología, desde la antropología, se me llegara a demostrar que venimos con tantas fallas que necesitamos la muleta del alcohol para poder vivir, bueno, sería otra situación. Pero yo miro al ser humano, veo la cantidad de órganos que Dios nos dio, veo las capacidades que Dios nos dio, mentales, anímicas, sexuales, reproductivas, etc. Y todo eso puede funcionar sin alcohol. Entonces, si se dice que uno realmente se siente bien si está medio tomado, o que tiene más coraje, o que le da fuerza, o que le da más ánimo, etc., ahí empiezo a desconfiar. O esta gente anda realmente tan mal, o están usando eso, y ahí entramos en el campo de los mitos alcohólicos. Y la mayoría de las cosas se justifica con esto. ¿Se entiende? Lo de los mitos alcohólicos. La esquizofrenia tiene un significado de tener una mente alterada, o sea, de estar alterada la mente. Esa es la esquizofrenia. Esquizofrenia, sí. Mente alterada. Y Sí. me acuerdo ahorita por la cuestión de la mente partida, Sí. que es sinónimo. Pues. Sí, no, yo traje lo de partida porque la palabra schizo es eso de cortar, de dividir, y claro, se altera una conformación, ¿cierto? El alcohol es una droga. ¿Qué es una droga?
La medicina define como droga toda sustancia que produce alguna alteración. Alguna alteración. Por eso también los medicamentos se los llaman drogas, porque producen una alteración, pero usado bajo prescripción profesional y en base a un análisis clínico, bioquímico, etcétera, etcétera, es para alterar la enfermedad y devolverle al organismo su correcto funcionamiento. También producen alteración, pero las otras drogas, el alcohol, los narcóticos en general, los estupefacientes, no tienen efectos médicos, salvo la morfina en algunos casos como calmantes extremos, etcétera, pero bajo total prescripción médica, pero si no, no. Pero altera, entonces, todo lo que altera el normal funcionamiento es una droga. La nicotina es una droga porque altera parte del funcionamiento de los nervios. El alcohol es una droga porque altera el comportamiento hasta el funcionamiento de la última uña del dedo chico del pie. Y las otras drogas ni que hablar. Bien. Alcoholización, está claro. Y ahora viene alcoholismo, pero después del recreo. Y la parte intermedia del libro, desde la página 33 en adelante, es sobre la recuperación, pero en forma de novela. O sea, yo tomé la obra de teatro y la hice novelada. O sea, es un libro de 4 elementos: introducción, novela y 2 obras de teatro. Cuando alguien lee el libro, en realidad debe leer la novela, porque la obra de teatro repite esto una y la otra no tiene esta forma novelada. De la página 33 en adelante, el libro cuesta 150 pesos, como quiera, acá hay 8 ejemplares. Y ahora vamos a seguir. Yo cerré la primera presentación diciendo que hay una esquizofrenia en la sociedad porque se fomenta la alcoholización, pero después cuando alguien cae en estado de ebriedad, o peor aún cuando se vuelve alcohólico, se lo discrimina y se lo ridiculiza. Yo hice una vez una lista de los términos con los que se califica a una persona en estado de ebriedad. Términos serios, términos científicos, términos populares, términos sucios, y llegué a más de 50. Y lo probé en varios idiomas y en todos los idiomas existe eso. En cambio, personas que no beben no tienen casi sinónimos. Abstemio es el nombre científico, y por ahí le dicen seco, y despreciativamente amargado, pero no tienen sinónimo para eso. En cambio, para el pobre tipo que se cae porque está lleno de alcohol, hay un nombre tras otro. Eso muestra también algo de mal social, de que tanto le gusta a la gente burlarse de un alcohólico. Los chistes, ¿no sé? Los alcohólicos son impresionantes, la cantidad de chistes que hay. Bien. Alcoholización, queda entonces claro que es el beber en exceso. ¿Qué es el alcoholismo? Ahí vamos a tener que trabajar con definiciones. El alcoholismo es una enfermedad, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es calificado así. No es sinónimo de un consumo excesivo o irresponsable del alcohol. Eso es alcoholización. Alcoholismo entra en la categoría de una patología, de una enfermedad, y una enfermedad que tiene una serie de características. Es una enfermedad psicofísica. ¿Qué significa psicofísica?
si nos duele alguna parte del cuerpo, o si tenemos algo que se ve a simple vista que anda mal, o si nos hacen un análisis, un chequeo, que todos deberíamos hacerlo y debemos hacerlo todos los años, y se descubre una mancha en el pulmón o alguna dureza debajo de la piel, etc. Esta es la parte física de nuestra existencia, nuestro cuerpo. Y hay numerosísimas enfermedades, yo no sé, deben ser miles y miles y miles, que atacan la parte física, el funcionamiento de los órganos y de los sistemas. Hay algunos que se multiplican. Por ejemplo, determinados cánceres empiezan en una parte y después son llevados a otras partes del cuerpo y empieza lo que se llama metástasis. Entonces, de un cáncer de pulmón, después resulta que también le afecta esto y aquello y después está todo tomado. O sea, todo el cuerpo empieza a destruirse. Es siempre la parte física, porque esta persona, si bien tiene el ánimo muy decaído, pero no es que se enloquezca, está loca, no tiene un problema mental. Por otra parte, hay enfermedades que afectan nuestra parte psíquica, y la persona puede tener un cuerpo en un funcionamiento normal, regular, bueno, y estar mal psíquicamente. Y después hay algunas enfermedades que son la combinación de las dos partes, y esas son las enfermedades más misteriosas que hay. Porque ¿dónde está alojado esa enfermedad? ¿Ustedes tienen una mesa? Quizás sería bueno darles una mesa también, así si alguien quiere anotar algo. Y si un alcohólico va al médico, primero que le miente al médico, porque el médico le va a preguntar si bebe o si es alcohólico, y le va a mentir al médico. Y yo he visto alcohólicos recuperados, lo he escuchado decir en las conferencias públicas, ningún médico nos pudo ayudar, porque jamás le dijimos la verdad tampoco. Van y le dicen, doctor, me duele acá. Bueno, ¿esto qué es? Y él sospecha que es el hígado, o el estómago, le hace mal una comida. No, eso está reventado adentro, tiene cirrosis, ¿qué le va a hacer mal una comida? Claro que le hace mal, pero el mal viene de mucho más lejos. O le duele acá, y debe ser porque está inflamado, qué sé yo, no sé qué, o le duele, no sé qué lo que pasa. Pero no le dice al médico que es alcohólico, que hace años que no puede dejar la bebida que está tomando, y que, etc. O sea, si el médico no le ayuda, en primer lugar es porque tampoco le dice la verdad, ¿verdad? La parte física. Y por más que le dijera la verdad, como es una enfermedad psicofísica, hay otros que van a un psicólogo. Y el psicólogo va a tratar de analizar de dónde viene esto, cuáles son sus manifestaciones de la conducta, etc. Pero el problema es que es una enfermedad psicofísica y esa la vuelve tan misteriosa, porque el médico va a llegar a sus límites porque toca la parte psíquica y el psicólogo llega a sus límites porque toca la parte física. Una visión de equipo sería necesario y es necesario, ¿no es cierto? Está, por supuesto, entre la parte psíquica o en la parte psíquica también la parte espiritual. Pero se entiende esto de enfermedad psicofísica, que afecta y destruye la parte física del cuerpo, con todos sus sistemas, y cada sistema está formado por órganos, y los órganos por tejidos, y los tejidos por células, etc. Todo esto se destruye en lo físico y en lo psíquico, las conductas, la claridad de poder pensar, etc., de sentir, todo esto se distorsiona. Enfermedad psicofísica. La otra característica es crónica. La diferencia entre una patología aguda y una crónica es que la aguda es como que hace un pico
Y la crónica es duradera, está siempre. Por supuesto que se agrava, es otro elemento más, pero la crónica es una vez instalada, está ahí, está en el cuerpo y en la mente de la persona, en el caso del alcohol, por el resto de la vida. No se puede eliminar la enfermedad del alcoholismo. Se puede recuperar la persona cortando con el combustible que mantiene el motor alcohólico, o sea, no bebiendo más. Es la única forma de cortar el avance de la enfermedad. Por supuesto que necesita rehabilitación médica, en muchos casos psicológica, y nosotros entendemos que también necesita el acompañamiento pastoral. Pero la enfermedad en sí no se le va. No es que alguien pueda decir, ahora estás curado y ahora puedes volver a beber normalmente. Una copa en la mesa, en una fiesta. No, en cuanto bebió la primera, es la enfermedad la que vuelve a brotar. Ese es el concepto de crónica. Por eso ellos no hablan de curación, sino de recuperación. Y la posibilidad de la caída, de la recaída, está siempre presente. En cualquier momento puede recaer. Yo hago para eso un dibujo. Si acá está el grupo de Alcohólicos Anónimos y acá está el vaso lleno de bebida alcohólica, uno podría decir que si el alcohólico está acá, para no acercarse al vaso, y se va acá, o se va allá. Pero en la vida de un alcohólico en recuperación, es como que se reducen las dimensiones. No tiene más opción de ir a cualquier parte y de pensar en cualquier otra cosa. Él tiene solamente esta dimensión. Esto es un gráfico, los gráficos tienen sus límites, pero ayudan a entender algo, ¿no es cierto? Cuanto más cerca está del grupo de Alcohólicos Anónimos, que es el grupo que lo sostiene, el grupo de ayuda, y cuanto más se aferra a los principios que son espirituales, no simplemente consejos de cómo no tomar, sino espirituales, pero también le dan consejos qué hacer cuando viene la gana de tomar. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de lo legal. Pero cuanto más se aferra al grupo y al programa espiritual del grupo, tanto más lejos va a estar de la copa. Cuando se aleja de ese programa, no es que se puede ir acá o allá, sino que la única forma de alejarse es esta dirección. Cuanto más cerca del grupo y su programa, tanto más lejos y seguro está de la copa. Cuanto más se aleja de esto, automáticamente se acerca a la copa. Y todo recuperado está no a un paso de una recaída, a un trago. Esa es una formulación que usan ellos. Uno dice, uno está a un paso de tal peligro. No, ellos están a un trago del peligro. Porque alcanza con un trago. Pero ese trago no viene solo, no se le inyecta por obra de magia. Ellos tienen que agarrar el vaso y empinarlo y beber. Y ahí se les tiene que mentalizar de que ese primer vaso, esa primera copa, ese primer trago es lo que no deben hacer más. Todo esto lo vamos a ir viendo. Explico esto porque es el trasfondo del tema de crónico. Siempre van a estar en ese problema. La tercera característica es una enfermedad lenta. Nadie se enferma del alcoholismo de un día para el otro. En un adulto, después de los 35 años más o menos, 30, 35, 40, si empieza a beber, puede tardar hasta 10 años hasta enfermarse del alcoholismo, algunas veces más todavía. Bebe mucho, cada vez más, cada vez en menos
lapsos intermedios, si es una vez cada 3-4 meses, el mes de verano y las grandes fiestas, después resulta que todos los meses hay un aniversario y después 2 fines de semana, y después 2 fines de semana que no son solo domingos, sino también sábado, pero lo más lindo del domingo es el viernes de noche y el lunes hay que descansar, entonces y poco a poco va llenando su tiempo y eso lleva muchos años. En el caso de una persona joven, 25 años, y empieza ya ese tiempo entre beber fuerte y enfermo alcohólico es bastante más breve, son 5 años aproximadamente. Y en un joven, 14, 15, 16 años, 17, si empieza a beber, en 2 a 3 años se vuelve alcohólico. Es bastante más rápido, porque el cuerpo es más débil todavía, la constitución del cuerpo. En el caso de una mujer es más rápido que en el hombre. No tiene nada que ver con la psicología, sino con la masa corporal. El varón tiene más tonelaje. Para beneficio de la mujer, hay que decirlo, las mujeres siempre creen que tienen demasiado peso. No. Pero el varón tiene órganos más pesados, es más alto. Estamos hablando del término medio. De repente hay un hombre así y una esposa así, bueno, esa es la excepción que confirma. Pero el término medio de los varones tenemos algunos centímetros más de altura y más peso también. No sé cuál es el peso medio de las mujeres. No el peso ideal, ni el real, sino el medio. Doctor, ¿60 kilos? Más también, sí. A veces depende de la constitución, porque si vamos a Corea y Japón, ahí son flaquitos y... sí, son de 50. Pero acá puede ser 60, 70, una cosa así. Y el varón, 80 a 100. Exactamente. Entonces, como el alcohol se procesa en el hígado y se distribuye después, la misma cantidad bebida por una mujer y por un hombre tiene efectos más rápidos que la mujer, en todo sentido. Se emborracha más rápido, la resaca dura más y también es más rápido el proceso del alcoholismo, porque tiene menos masa corporal que absorbe todo esto. Es la única ventaja que tiene el hombre, pero más vale no hacer uso de eso, ¿no es cierto? Porque nadie sabe en qué momento el cuerpo y la mente hace clic y de repente uno se acuerda. Eso no se sabe. Por eso el bebedor social que dice, yo sé hasta dónde puedo llegar. Cuando me dice eso ya sospecho de que ya no lo sabe más. No, pues eso lo he escuchado varias veces. Cuando uno habla del bebedor social, no, pero yo sé hasta dónde tengo que tomar. Y sé dónde no me debo exceder. Cuando se atacan así, ya es porque están defendiéndose. Entonces, imagínense qué pasa con jóvenes, con señoritas que empiezan a tomar. Es mucho más rápido que el varón todavía, que ya que un varón joven, de la edad de los jóvenes allá, a los 2 años se vuelven alcohólicos, en poco tiempo la mujer. Yo tengo una estadística, cuando yo hace 30 años empecé a estudiar esta temática, sobre 11 varones había una mujer alcohólica, esa era la proporción. Si en un pueblo había 11 hombres varones alcohólicos, había una mujer alcohólica. Eso fue hace 30 años. En este momento, en la Argentina, la proporción es 1 a 6. O sea, esto significa que hoy sobre 11 o 12 varones hay 2 mujeres. O sea, en menos de 30 años se duplicó la cantidad de mujeres alcohólicas sobre la proporción de la población. Si hoy en un pueblo hay 12 varones alcohólicos, va a haber 2 mujeres. 2 mujeres. Y la tendencia es cada vez más. Y si esto en 20, 30 años se duplicó, por la socialización del alcohol actualmente,
yo estimo que en 20 años, y quizás ni en 20, el número va a ser igual. Ustedes seguramente conocen varones alcohólicos, más que suficiente. ¿Conocen mujeres alcohólicas? Es que es difícil diagnosticarlas también. Ese es el tema. Ese es el tema, porque acá en esta época yo aprendí un término que se llamaba alcoholismo de alcoba, porque las mujeres no salían, no tomaban en un bar, en Argentina se dice boliche, no sé, eso se explica acá también, un restaurante público, un bar, eso quedaba muy mal si una mujer aparecía ahí entre puro tipo zafado, pesado, y pedir una bebida, no, eso no se hace. Y tomaban en la casa, a ocultas. Y era muy difícil descubrirlas, porque la familia lo descubría, a veces ni la familia sabía de esto. Olía alcohol, pero no sabía que... Y el problema es que tampoco hay un diagnóstico, por ejemplo, bioquímico para decidir si una persona es alcohólica. Lo que se puede hacer es el test de alcoholemia, que indica cuántos grados de alcohol en la sangre. Pero eso tiene que ver con lo que recién se tomó. Pero una persona alcohólica por ahí aguanta un mes o más. Es alcohólica, pero no sale en el test. Sopla y los otros días mostraron que a un alcohólico le dieron el cosito este para soplar y él pensó que era algo para tomar y lo hizo así. Tengo un video de eso. El coso este para soplar. Se usa acá también. ¿Se usa realmente o a veces no? ¿Los controles qué tal? No. No hay. No. No, sí hay, pero... Demasiado Muy poco. automovilista, no. Y se puede pagar eso seguramente. Aquí en Monterrey muy poco, pero en el DF sí es más. ¿Más común? Sí. Bien, entonces esto acá muestra una tendencia creciente. Y lamentablemente, dentro de unos años vamos a tener, si no más, pero por lo menos la misma cantidad de varones y de mujeres alcohólicas. Yo en todo mi trabajo pastoral, y trabajé con muchísimos alcohólicos, una buena lista de ellos está acá, por el permiso de ellos, de los nombres, no los apellidos, los nombres. Hay muchos nombres de mujeres, pero la mayoría son cónyuges, que también se recuperaron en Alanón. Pero en todos estos años me tocó estar atender a 3 mujeres alcohólicas. 2 se recuperaron y una quedó alcohólica. Pero solamente 3, pero docenas y docenas de hombres. Y claro, la proporción. Sobre una, 33 era eso. Es decir, más o menos eso es la proporción. Lenta, pero como les dije, más rápido cuanto más joven es la persona. Y a la mujer más rápido. Se emborracha más rápido, le afecta más y se vuelve antes alcohólica. El caso extremo de una señora que aparece acá en la novela, porque lo que ellos cuentan en las reuniones públicas es de dominio público, se puede usar como ejemplo. Aparece acá. Se le murió el marido y ella cayó en un pozo depresivo y no pudo dormir. Y en vez de ir al médico o un psiquiatra a consultar sobre esto, escuchó lo que le dijo una amiga que también había quedado viuda y que le dijo, mira, yo me tomo todas las noches un vaso de vino y duermo perfectamente. Y ella dijo que el vino no le gustaba. Ah, pero entonces le pones una cucharada de azúcar y con eso lo tomo. Y lo hizo. En 3 años fue alcohólico. Con un vaso de vino todas las noches, nada más. O sea, nunca llegó a emborrachar, hasta volverse alcohólica, nunca llegó a emborracharse como uno piensa, si toman 3 litros. No, un vaso de vino todas las noches. Cuando alguien me dice que tiene la costumbre de que todas las noches necesita una copita, yo a raíz de esa experiencia digo, acá ya estamos ante el alcoholismo, cuando la persona lo necesita, porque el único síntoma indiscutible de que alguien es alcohólico es que cuando siente la necesidad, la dependencia, sobre eso vamos a hablar todavía. Entonces, enfermedad psicofísica crónica lenta
progresiva, es el otro término. ¿Qué significa progresiva? Avanza la enfermedad. Por una parte, el cuerpo desarrolla una especie de tolerancia. Y entonces, si al comienzo le alcanzaba con tomarse todas las noches una copita o un vasito, después al cuerpo eso no le alcanza y necesita más. Eso se llama tolerancia. Entonces necesita más y más y más y más. Por otra parte, la enfermedad también progresa y se deteriora cada vez más. Por eso se llama una enfermedad progresiva. Y si al comienzo le alcanzaba con un vasito, después necesita dos y más y más, llega el momento donde necesita tanto hasta embriagarse. En los primeros años no es así. Por eso a veces es difícil tratar con una persona porque le dice a uno, si yo no soy borracho, no soy como estos borrachos que están tirados ahí en la calle o están ahí en la plaza durmiendo, se caen. No, yo no soy así, yo tomo mi copita y ¿cómo uno le enfrenta eso? Tiene que saber que es progresivo. Y uno le puede decir, si no le pones un fin a esto, dentro de pocos años no vas a poder decir, más toma apenas un vasito. Porque después llega un momento donde necesitan tanto hasta embriagarse. Y por último, es una enfermedad mortal. Si no se le pone freno, diciendo no definitivamente a toda ingesta de alcohol, esta enfermedad mata. Un poco más adelante vamos a hablar de los efectos que hace el alcohol dentro de la persona, pero antes quería decir todavía que el beber alcohol no es solamente un problema de la persona que lo hace. ¿Por qué no? Familia. Si hay alguien que se corta, que le gusta cortarse tacos así, no cortan la vena grande porque saben que se desangra, pero se cortan y lloran, bueno, en todo caso manchará un poco de sangre, pero no le afecta a los demás miembros de la familia. Saben que eso existe. Hay personas que en la tribu de los emos, ¿saben lo que son los emos? Ustedes después le explican lo que son los emos. ¿Tienen compañeros emos? A ver, muestren la mano, los brazos. Son personas que tienen ahí un problema y se llaman emo porque viven y sufren y disfrutan de sufrir las emociones, de ahí viene el nombre. Y muchos de ellos se cortan tajos así, se cortan para expresar sus sentimientos, para sufrir más todavía, etc. Pero esto, que ya es grave porque es toda una cuestión problemática para todo el mundo, no es nada en comparación con el alcohol. Porque en el caso del alcohol, la familia es la primera institución afectada. Principalmente el cónyuge. El cónyuge. La persona más cercana. Y en el caso de un joven son los padres. Los hermanos hasta cierto punto, pero los padres, en el caso del joven. En el caso de una familia completa, en primer lugar el cónyuge y los hijos. ¿Y por qué? Y casi uno diría, ¿y por qué no? Porque todo queda afectado. El trato se vuelve agresivo. La violencia empieza a instalarse, violencia verbal y violencia física, golpes. El trato a las criaturas es horrible porque el alcohólico no tiene más paciencia, terminó la paciencia. Cuando pierde el trabajo es peor todavía, porque entonces tiene que vivir de lo que ingresa vía familia.
las relaciones sociales se vuelven frías porque la familia pasa mucha vergüenza. Porque en la segunda y tercera fase del problema, el alcoholismo tiene 4 fases, la segunda y la tercera, el alcohólico espera con mucha ansiedad las fiestas sociales y va a los casamientos no para alegrarse con la pareja, con la familia, etcétera, sino porque ahí hay suficientes tragos gratuitos y aprovecha y si puede hace viajes también cuando se ofrecen posibilidades de beber en un viaje. No en todos los viajes se ofrece bebida, en avión me refiero. Yo he viajado de Alemania a Rusia, he visto cómo aprovechan la bebida gratuita en el avión. Y se compra todavía, porque se pueden ingresar a los distintos países 2 litros de bebida alcohólica. Todo el mundo compraba y iba con sus bolsitas del duty free ingresando al país, pero ya estaban borrachos, tomaron tanto y en el avión se puede, aparte de un vaso que se le da de cualquier bebida en esa línea, compraban bebida. Todo el avión yo me sentía realmente mal. O sea, aprovechan esas oportunidades donde se preste y lo que pasa ya sabemos, ¿no es cierto? La familia pasa grande. Viene la fiesta, Navidad y Año Nuevo, o un cumpleaños, o un casamiento del hijo, y el alcohólico para él es la gran oportunidad. Y la familia pasa la vergüenza, y después hay toda una temática que vamos a estudiar un poco más adelante cuando hablemos de los mitos alcohólicos, que es el tema de la sexualidad del alcohólico. Es un tema brutal, es tremendo. Yo llegué a atender un caso de una familia, y comento esto para que también los jóvenes vean a dónde lleva esta cosa. Para los adultos quizás no es tan chocante, aunque también. Que cuando volvía el alcohólico, eso lo contó la propia esposa abiertamente. Ella se recuperó con Al-Anon, pero él más o menos, pero cuando él tenía todavía suficiente fuerza y su sexualidad funcionaba, con todo el asco que significa para una esposa, un alcohólico medio borracho, llega así a la casa y la empieza a violentar, ella tomaba pastillas para dormirse y que él se divierta y haga lo que quiera. Cuando ella después se dio cuenta de que con eso ella se humillaba más todavía, dejó de hacer eso. Pero ustedes se imaginan una cosa así. Porque no aguantaba ese olor y esa brutalidad y todo, entonces prefirió anestesiarse. Porque si ella le decía que no, la pegaba, la maltrataba, entonces ella se dormía, él se divertía un rato si podía y después se dormía también. Eso está puesto en el libro. Pero ese es un poco el extremo a donde puede llegar cuando todavía funciona, porque después de un tiempo ya tampoco va a funcionar. Aparece el tema de la impotencia, que es un tema un poco más adelante. Bien, entonces, beber alcohol no es solamente el problema de quien bebe. Es problema para el cónyuge, para los hijos, para la familia, es una preocupación constante para todos. Es un problema del trabajo, es un problema para la iglesia y es un problema para el Estado. ¿Por qué para el Estado? Porque el Estado tiene que disponer de muchísimo dinero para solucionar problemas ocasionados por el alcoholismo y la alcoholización. Los accidentes, los seguros, internación en hospitales, internación en neuropsiquiátricos, los manicomios, especialización en ciertas clínicas, internación carcelaria, instituciones de rehabilitación. Es muchísimo dinero que se le va al Estado solamente para curar algunas de las consecuencias de la alcoholización. Y uno dice, el Estado tiene ingreso de eso porque por cada botella cobran tanto, por las cajetillas de cigarrillos tanto es impuesto. Lo que gasta el Estado es muchísimo más de lo que ingresa en impuestos sobre bebidas alcohólicas y sobre el tabaco. O sea, es un problema para el Estado también. El problema es que el Estado no sabe qué hacer con esta situación.
En la Argentina, como la organización de los alcohólicos anónimos funciona muy bien, el Estado les dio tiempo en las radios y en la televisión para promocionar las terapias y les instaló líneas de teléfono gratis para que la gente pudiera hacer consultas. Se lo dieron por 2 meses. Como se presentaron tantas miles y miles de personas, no daban abasto, lo extendieron a más meses todavía, le hicieron afiche, o sea, el Estado ahora se dio cuenta de que ahí hay una posibilidad de recuperación que el Estado mismo no tiene. No sabe cómo manejarlo. Las escuelas no saben cómo manejarlo. La alcoholización de los jóvenes en las escuelas, en las universidades, alcanzó un grado tan alto y las escuelas no saben más qué hacer. Es como que tienen que resignarse. Uno de los argumentos que tuvo el gobierno uruguayo para legalizar la marihuana es decir, hemos perdido la batalla. Yo no creo eso, no creo en batallas perdidas. Perdido va a ser cuando Dios diga basta, pero era un argumento oficial para decir hay que legalizarlo porque hemos perdido la batalla. Bueno, pero con el alcohol también han perdido la batalla. O sea, el alcohol es una problemática no solo médica, psicofísica o para psicólogos, para médicos, sino que afecta la persona y todo su entorno. De los accidentes, el 10% de los accidentes de vehículos se debe a fallas mecánicas, solamente el 10%. Algún freno que se rompe, alguna dirección que se traba, hielo, pistas congeladas. El 10%, el 90% es culpa humana, por no atender. De ese 90%, la mitad es por alcohol. La mitad. O sea, el 45% de todos los accidentes de tránsito en las calles, rutas, barcos, hasta aviones y trenes, se deben a fallas vinculadas con el alcohol. En el caso del avión es bastante menos, pero aunque no lo crean, han agarrado pilotos embriagados. Eso ya es como darle una navaja a un mono. ¿Conocen ese dicho? La navaja es ese cuchillo que antes se usaba para afeitar. Denle una navaja a un mono, a ver lo que hace. Es un desastre va a ser. El gasto que tiene que ver con lo laboral también es enorme, porque una persona embriagada pierde un día de trabajo. El gasto de accidentes de trabajo, trabaja con herramientas complejas, con cosas cortantes, se cortan un dedo, se cortan una mano, todo esto suma gastos. Esto también entra en la categoría de lucro cesante, o sea, una fábrica que tiene 1000 obreros y regularmente los lunes varios no van a venir y otros vienen pero hacen su trabajo mal o provocan accidentes laborales. Es todo lucro cesante que influye en la economía de la familia, de la fábrica y del país. Ese gasto llega a miles de millones de dólares si uno suma la totalidad todos los años. La violencia y la delincuencia, las rupturas familiares, los chicos abandonados, las muertes prematuras, las jubilaciones por incapacidad, todo esto hay que sumar. ¿Se dan cuenta que no es solo cuestión de un pobre borracho? Es un entorno social y económico y familiar y todo se destruye por ese maldito brebaje. La alcoholización y el alcoholismo es entonces una preocupación constante de las familias afectadas, de la medicina que la investiga, de la psicología, la psiquiatría y la pastoral de las iglesias. El problema es que si uno no dispone de buena información sobre todo esto, es como jugar con una bomba de tiempo. Uno sabe que va a explotar, pero no sabe cuándo. Entonces,
no informarse bien y querer tratar este tema con un alcohólico, el alcohólico lo va a envolver con sus mentiras, con sus cuentos y con sus excusas, y si uno no tiene dónde meter el ataque, yo esto lo comparo con esas armaduras. ¿Se acuerdan las armaduras de la Edad Media? Yo no me acuerdo porque nací en el siglo XX, pero las hemos visto en los museos, ¿no? Esas armaduras dan la impresión de que no les entra ninguna flecha, ningún cuchillo, ningún balazo, nada. Sin embargo, tienen lugares donde se puede meter un ataque. Por ejemplo, ahí donde se juntan, por ejemplo, esta parte y esta, en algún lugar tiene algún requicio y ahí se puede clavar algo. O acá, tienen el casco y está sujeto, o algunas partes débiles, el famoso talón de Aquiles, o sea, las armaduras no son perfectas. Y el alcohólico tiene puesto una armadura de mentiras y de justificativos. Y se las va a ganar a cualquiera, salvo que uno sepa dónde meterle estas cosas. Entonces, por eso insisto que uno necesita formación también, para saber cómo, en el buen sentido, atacarlo. No para destruirlo, ni para ridiculizarlo, ni para menospreciarlo o despreciarlo, sino cómo atacar esa armadura que a él le da una cierta seguridad. ¿Y por qué se puso esa armadura? Y porque todo el mundo lo ataca. Un alcohólico recuperado que conoce todo el funcionamiento de la armadura lo va a desarmar más fácil. Entonces, lo ideal es que el que quiera trabajar con el tema del alcohol vaya a aprender de alcohólicos recuperados. Estas charlas públicas que dan Alcohólicos Anónimos y los libros que ellos publican y los artículos. Este material es muy bueno y explica cómo funciona todo esto. En una de las presentaciones que hice de la obra de teatro que está acá, en el libro, se levantó uno que está citado acá como Ricardo, y la esposa es Betty, y dijo, ese sobre el escenario, ese fui yo. Y el pastor que actuaba ahí en la obra de teatro, ese es René. Y yo lo envolvía, claro, porque yo puse esas cosas, y está todo hecho en base a experiencia. Y le decía, y yo lo trataba de mentir a él como lo mentía ese ahí en el escenario, porque nosotros, los alcohólicos, decía él, somos ingenieros. La gente miró, ¿ingenieros en qué? Ingenieros en mentiras. Se las ingenian, pero lo formuló de una manera tan graciosa. Dijo, porque nosotros los alcohólicos somos ingenieros, dice. Y la gente miró, sí, ustedes van a preguntar, ¿ingenieros de qué? En mentiras, somos ingenieros en mentiras. Porque ingenian todo un justificativo de por qué es así. No mienten al médico, no mienten al pastor, mienten a la familia, se mienten a sí mismos. Ese es el grave problema. Es un mundo de mentiras en el que se van a meter cuando tratan con un alcohólico. Y los que tienen un alcohólico en la casa, seguramente lo saben mejor que yo en ese sentido. ¿Cómo mienten? Y la comparación es que el alcohólico es como el palo central de un carrusel, ¿no? Esas calecitas. Y acá tienen caballitos y botes, etc. Y la familia y la sociedad forman el carrusel. Y él es una calecita o carrusel, ¿no? Él es el eje. Y todo gira en torno a él. Él quiere hacer girar todo en torno a él. Y todos tienen que correr así como él determina, tienen que creer lo que él dice, tienen que correr a traerle la bebida cuando quiera. Él va a decir cuándo tiene que dejar de tomar, él va a decir si está enfermo o no, él va a determinar si el médico es un bobo o tiene razón. De hecho, no le va a creer ni al médico ni a nadie. Esta es la imagen que usan los propios recuperados, el carrusel donde todo gira en torno a él. Esto es lo que hay que romper, no hay que dejarse girar, llevar a girar.
No hay que subirse a la velocidad, hay que quedar acá y decirle, ya no eres el eje, no me interesan tus cuentos y tus mentiras, acá hay realidades muy distintas de las que te imaginas. Si yo me subo a la razón que él cree tener, me subí al carrusel y me hace girar él. ¿Cuántos alcohólicos hay en la población? Eso es muy difícil de decidir. Según los distintos países y la manera de diagnosticarlo, el número oscila entre 5 y 10% de la población. Esto me parece mucho. En Argentina se suele hablar del 6 al 7% de la población. Eso no significa el 6% de los hombres adultos, sino de la población total. Si sacamos las criaturas, si sacamos los más viejos y sacamos gran parte de las mujeres, resulta que de los varones esta cifra llega a un nivel muy alto. Por lo menos el doble, por lo menos, si no más. Ahora, una de las cosas que yo acá todavía no dije es que es una enfermedad contagiosa en lo emocional. No es que si yo fuera alcohólico, que yo contagie a mi hijo, a mi esposa, a mi papá y toda la gente que viva en la casa. No en ese sentido de que le contagie el hábito de beber. Pero como el alcohólico está afectado en su parte psíquica, emocional fundamentalmente, esa manera de reaccionar a los gritos y con violencia, etc., eso se transmite. Fíjense, todos sabrán que si mamá y papá constantemente pelean y se gritan y son muy nerviosos, afecta a los hijos. Eso lo sabemos. Y por experiencia sabemos cómo la actitud de los padres influye sobre los hijos. Entonces, piensen cómo es la situación de un alcohólico. Que vive constantemente en un mundo violento. ¿Cómo afecta eso a los que viven en su hogar? Y la proporción es de 1 hasta 4. Hasta 4. Si en el hogar está él y la esposa y nadie más, bueno, ella va a estar totalmente rayada. Se dice rayada acá. Distorsionada, afectada, rayada en el sentido del hombre. Pero emocionalmente deshecha. Si en la casa hay hasta 3 hijos, bueno, va a ser ella y los 3. Pero si en la casa, aparte de 5 hijos, el cónyuge, un hermano, el abuelo y qué sé yo, otra gente más, la familia grande, no van a estar todos mal, sino la cosa se va a concentrar en hasta 4 personas. Si tomamos el término medio del 6%, medio bajo, pero por ahí puede andar, de la población, esto hay que multiplicar por lo menos por 2 o 3 para llegar a la proporción. Entonces tenemos alrededor del 20-25% de la población afectada por el alcoholismo. Hay que ponerse a analizar una vez esa cifra para darse cuenta de cuánta gente está afectada, cuántas secuelas en la criatura, en los matrimonios y en toda la sociedad produce el alcohol. Un panorama impresionante. Y ahora viene la gran pregunta: ¿en qué momento se puede decir que una persona es alcohólica? Porque estamos hablando de la alcoholización y del alcoholismo. Alcoholización, eso es un fenómeno masivo. Pero ¿a partir de qué momento una persona, sin lugar a dudas, es alcohólica? No lo digan, después del recreo. El gol que metió Argentina a México, lo dejó fuera del mundial y tocó 3 días después Argentina quedó afuera. Nos intercambiamos con un amigo, el mismo carro.
Es el mundial cuando ganó Italia. Y después desde Alemania mandaron burlas a la Argentina, cuando Argentina perdió con Italia. Y bueno, yo esperé y un día después le devolví la burla en nombre de Italia. Con rima y cantito. Hay que, digamos, hay que buscar formas humorísticas de superar también los fracasos y los bajones. Uno no puede suicidarse por una pérdida. Hay que tenerlas. Bien, la pregunta con la que lo mandé al recreo era: ¿a partir de cuándo se puede decir que una persona es alcohólica? No hay ningún test bioquímico. O sea, lo bioquímico sirve para decir si la persona tiene alcohol en la sangre y cuántos grados. Pero no hay ningún test que pueda decir, por ejemplo, como en el caso de un cáncer o de una infección o de una pulmonía o de una hepatitis, se hace tal análisis y salta que es alcohólico. Eso no existe hasta este momento. Yo considero que no existe porque es una enfermedad psicofísica, porque habría que hacer precisamente un estudio combinado de lo orgánico con lo psíquico. Como esto no se ha desarrollado, los alcohólicos anónimos tienen un test, que es un test que, de acuerdo a la variante del test, llega hasta 30 preguntas. Ellos hacen el test a la gente y la gente marque con sí, si coincide o con no. Y son muy astutos y mienten y dicen que no cuando es sí, pero cuando ponen sí. Y al final del test dice: si usted marcó una pregunta con sí, tiene una posibilidad de ser alcohólico. Si marcó 2 con sí, tiene grandes posibilidades. Si marcó 3 preguntas de las 30 con sí, indefectiblemente, indiscutiblemente es alcohólico. Eso les asusta profundamente a los alcohólicos. Y después ellos reconocen que en realidad los 30 son. Está marcado con sí. Después, cuando se recuperan, dicen: ahí en la primera vez hemos mentido, pero es cierto. Y es un test que combina lo médico, porque preguntan sobre el malestar que se siente, sobre problemas de salud, con lo psicológico, con la dependencia, con lo familiar, con lo laboral. Está muy bien hecho ese test, muy bien hecho. Pero ¿cuál es el problema de ese test? Que depende de la propia persona, porque no es un test que me saquen sangre y yo puedo pensar que estoy sano y la sangre me va a mostrar que tengo tal y tal infección. Ahí yo no controlo el laboratorio. Son aparatos y reacciones químicas, etc. Pero en ese test, el que tiene que dar la respuesta es el alcohólico. Y entonces se llega a la siguiente conclusión: el único que puede reconocer que es alcohólico es el alcohólico mismo. De afuera eso no se puede determinar hasta ahora. O sea, haciendo el test, sí. Pero hay una señal que es absolutamente segura y en realidad ni hace falta llegar a las 30 preguntas. Con una alcanza. Con una sola. Después las 30 son para ver el panorama más completo y si se pueden hacer más preguntas mejor. Con una sola pregunta, porque el alcoholismo, ¿en base a qué se define? ¿Grado de alcohol en la sangre? No, porque él no es alcohólico, pero si ahora toma 1 litro seguido va a tener un elevadísimo grado sin ser alcohólico. No se define por la cantidad de lo que se toma, ni por la cantidad del alcohol en la sangre. Se define por otra cosa. Esa otra cosa es la dependencia.
que también se puede formular como necesidad. Y yo el panorama que siempre uso para esto es decir, si él vuelve, o yo, o él vuelve ahora de noche a su respectiva casa, saco los zapatos, me pongo cómodo, empiezo a conversar con la familia, o prendo el televisor, o prendo la calefacción si hace frío, y siento, ahora necesito un trago. Si siento eso, y eso no lo puede determinar otra persona qué es lo que yo siento, pero si yo en mi interior siento, no solamente qué lindo sería tomar algo, sino ahora necesito. Ese sí a esa pregunta es el indicio si la persona es alcohólica o no. Esa es mi elaboración después de 30 años de trabajo con el tema, después de consultar a médicos, psiquiatras, a muchísimos alcohólicos y la literatura de ellos. O sea, lo que define a un alcohólico es cuando siente la necesidad. ¿Qué es una necesidad? Nosotros sentimos necesidad de beber líquidos cuando tenemos sed. Sentimos la necesidad de comer algo más o menos sólido, no solamente beber leche, sino algo sólido, porque el estómago lo pide. Sentimos la necesidad de las funciones del baño. Sentimos la necesidad de respirar. Y sentimos la necesidad de dormir. Uno puede aguantar, pero llega el momento donde ya el cansancio la vence. Bien, esas son necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. A todas estas, las fisiológicas, para que se pueden agregar las emocionales, la amistad, el amor, la sexualidad, todo esto también es parte de nuestro paquete humano. El alcohólico le agrega la necesidad del alcohol. Y esa necesidad es cada vez mayor que va reemplazando a las otras. O sea, no le interesa comer, sino primero beber. No le interesa pasar un momento lindo con la familia, primero beber. Pero no nace de una cuestión fisiológica, sino de un hábito adquirido. Exactamente, Esa exactamente. Esa es la diferencia. Lo biológico es porque nuestro organismo, para mantenerse vivo, necesita todas estas funciones. El caso del alcohólico no nace alcohólico, salvo que le hayan inyectado mientras la madre lo tuvo en el vientre. Esos casos también pueden ocurrir, ¿no es cierto? O sea, ya una criatura alcohólica. Pero es por un hábito que se forma una necesidad adquirida. Y esa es la diferencia. Porque a mí nadie me enseñó que tenía que beber agua o comer. Eso ya uno nace con esas necesidades, incluso con el instinto de succionar para beber leche de la madre. Con eso nacemos. Es lo único como casi instintivo, ¿no es cierto? Y el alcohólico adquirió esa necesidad porque llenó su cuerpo durante mucho tiempo con alcohol. Y eso le formó una adicción. Se volvió dependiente, como el drogadicto y como el que fuma, pero esos son diferentes grados. En el caso del alcohólico, cuando alguien siente, ahora necesito un trago, y mañana lo necesita de vuelta, y un poco más tarde otro trago. Y cuando se me antoja, no lo necesito. ¿Cómo? No lo necesito, pero tengo ganas. ¿Tengo sed? Tengo sed. Antojo. Quiero, se me antoja. Sí, pero lo necesita. Realmente En lo necesito. el fondo lo necesita. Sí, lo necesita. Esto asusta tanto porque de repente hay mucho más alcohólicos de lo que uno cree. ¿Sabes qué? Me va a sacar una foto. ¿Sí? Entonces, no me veo. Sí. Pero muy bien. ¿Ahora me sacas una con esto? Primero te saco yo.
y ahora me sacas nada. ¿Sí? Bien, tratas de que yo aparezca aquí, ahí, y aprietas acá. Ahí. ¿Listo? Bien. Sí. Sí, bien, está bien. Bien. Y ahora te muestro cómo es la tuya. Bien. ¿Lindo? Bien. ¿Está claro entonces cuándo una persona es alcohólica? Ni hace falta que conteste las 30 preguntas. Eso es importante en el grupo. Pero, ¿quién puede decidir si siente esa necesidad? El propio alcohólico. Les comento dos casos, y los dos casos son de otro país. Una vez vino un grupo de Europa, de un coro, y cuando hicimos un recorrido por Argentina y por Paraguay, y en el Paraguay, o en Misiones, quedó infectada de algo, le picó una mosca gigantesca, y esa mosca pica y deja el huevo dentro del cuerpo. Generalmente pican animales. Y se llama ura, U-R-A, ura. Y es una mosca gigantesca. Y esa señora volvió a Alemania, no se dio cuenta, y de repente le empezó a doler y a doler y a doler, y le puso pomada, y finalmente la tuvieron que operar, tuvieron que cortarle con anestesia local acá en el hombro. Una señora de 60 años. Le cortaron eso y se asustaron cuando vieron lo que había ahí adentro, porque estaba la larva de 2 centímetros, negra con pelo y todo. Nunca habían visto un bicho así los médicos dentro de un cuerpo humano. Yo que me crié en el Paraguay, para mí era normal eso. Cada uno había tenido alguna vez un bicho así. Yo tenía uno al lado del ombligo, mi hermano tenía uno en la cabeza, en la piel acá. Los animales tenían esto, los perros, las vacas, los caballos, ¿no? Es una plaga. Para nosotros era normal. Cuando ella me contó que tenía un bicho, dije, yo ya sé lo que es eso. ¿Qué? ¿Usted sabe? ¿Es médico? No, pero me crié en ese ambiente. Los médicos mandaron ese bicho a un instituto de investigaciones tropicales, enfermedades tropicales, y ahí le trajeron la descripción, nos mandó la descripción, y dije, no, pues. Pero ella dijo que cuando le sacaron eso y lo trajeron sobre un plato, ese bicho ahí adentro, de 2 centímetros de largo, ella se asustó tanto y la primera reacción fue, ahora necesito un trago. Necesito un trago. Evidentemente estaba acostumbrado a solucionar problemas emocionales así, con eso, ¿cierto? Y la otra, el otro caso es mucho más dramático todavía. La obispo presidente de la Iglesia alemana, Margot Kessmann, en una entrevista, porque allá tiene la costumbre en la cuaresma de renunciar durante 7 semanas a algo, como los católicos que tienen ayuno, que no comen carne, que es pecado. Bueno, entonces los evangélicos divulgó la costumbre de proponerse durante 7 semanas sin chocolate, sin alcohol, sin cigarrillos, sin autos, sin televisión, qué sé yo, así para probar una vida diferente. Y a ella le preguntaron, ¿a qué va a renunciar este año? Y ella dijo, voy a renunciar al vino. Y el tipo le pregunta a ella, ¿y es difícil eso? Y sí, cuando uno vuelve cansado del trabajo y uno siente, ahora necesito un trago, ¡pum!, pensé yo, esta mujer es alcohólica. A los pocos días, ella manejó en estado excedido de alcohol, la agarró la policía, y el escándalo actuó de manera tan gigantesco que ella renunció al cargo. Era la presidente de la Iglesia Evangélica de Alemania, una mujer teóloga, encumbrada, muy famosa, pero tarde o temprano le iba a pasar eso. Si alguien dice, necesito un trago, acuérdense, si ustedes alguna vez sienten eso, basta, vayan a buscar ayuda inmediatamente.
es la única marca indiscutible de que alguien ya es alcohólico, aunque sea así. Y vale lo que hoy mencioné sobre el tema del embarazo. El embarazo comienza con 2 células que forman una. Microscópico, ni se ve. El alcoholismo empieza con esa necesidad creada al cuerpo y a la psicología, de la que la persona no puede librarse. Bien. Necesidad y dependencia. Pero la segunda cosa que aparece y se desarrolla es lo que la medicina llama compulsión. ¿Qué es una compulsión? Es como una fuerza que lo lleva ahí donde uno quizás ni quiera. Compulsión, hay personas, por ejemplo, compulsión a robar. ¿Saben cómo se llaman estos que roban? Cleptómanos. Interesante, a los ricos le dicen cleptómanos, a los pobres le dicen ladrones. Y se disculpa, claro, el cleptómano, pero merece el mismo castigo que el otro. Es una compulsión a robar. Hay compulsiones que a veces son muy pasajeras, que son tics. ¿Saben lo que es un tic? Que alguien, por ejemplo, mueve la cabeza y está así, ¿no es cierto? Y no lo puede controlar. O que se rasca siempre en el mismo lugar. Sí. O siempre el mismo tipo de ademán o de gesto. O que empieza así, con el ojo, y no lo puede dominar. Eso es un tic. Pero la mayoría de esos tics son inofensivos. Algunos son peligrosos. Hay gente que se puede dañar físicamente con algún tic, pero es una especie de compulsión. Está fuera de su dominio. ¿Cuál es la compulsión que siente el alcohólico? Aparte de beber, al comienzo es un poco, pero cuando la enfermedad avanza, la compulsión consiste en no poder frenarse, porque se dice ahora necesito un trago. Un poco avanzada la enfermedad necesita 2 tragos. Además, trago es un decir, porque es un vaso. Es un vaso. ¿Ven cómo mienten? Todo el lenguaje en sí ya es mentiroso del alcohólico. Porque dicen un traguito. Sí, pero es una va jarra. dependiendo de la enfermedad. Y claro, Pero es una jarra. y el trago, hay vasos así de altos que se llaman trago largo. Trago largo. ¿No? Tienen todo su vocabulario mentiroso. Pues si necesitan un trago, bien, un traguito es en el vaso, un traguito sería 1 centímetro, a lo sumo. Pero ¿quién se conforma con un trago? Ahora necesito un trago y está hablando de un vaso. Sí, eso sería un traguito. O medio trago, no sé cómo se define, porque trago es trago, no hay medio, como medio nudo. Un nudo entero y medio nudo. Sí. Bien, entonces, con ese medio trago o ese traguito no se conforma. Cuando la enfermedad avanza, esta fuerza psíquica y el pedido que le hace el cuerpo es tal que no puede pararse hasta llegar al estado de ebriedad. O sea, al comienzo es todavía un trago que en realidad es un vaso o 2, pero todavía no llega a la ebriedad. Pero con el tiempo aparece este fenómeno de la compulsión, donde es cada vez mayor y no puede ponerle fin, decir, bien, ya tomaste tu trago, ahora medite. Bueno, al comienzo dice sí, pero dentro de X meses o 1 año o 3 años no va a poder decir ahora necesito trago, porque siente que necesita mucho más. Pero el lenguaje en sí es muy mentiroso. El trago significa vaso. Dice, necesito una copa, está hablando de una botella. Es difícil que diga ahora necesito 1 litro, porque eso ya es alevoso. Pero cuando tiene la idea de tomar 1 litro, va a tomar varios. Si quiero un dedo.
pero de arriba para abajo. Sí. No es un dedo así, sino así. El otro que se hacía el tartamudo, y decía, que quiso decir para, y le estaba volcando para. Esos son chistes internos solamente, no son para contarlo, pero para ilustrar eso de que no tienen más medida. No tienen medida. Porque una de las excusas que ellos siempre van a tener es, hay que saber medirse. Sí, lo habrán dicho, hay que saber medirse. Yo me sé medir. Y el otro, ¿cómo? Nada más de Sí, nada más dos. Sí. O hay que saber, hay una expresión en otro idioma que dice hay que saber atajarse, o sea, en el sentido de frenarse, atajarse. Claro, atajarse de un árbol. Yo sé cómo termino. ¿Cómo? Yo sé cuándo termino. Cuando esté en el suelo. Claro. Ahí hay una frase que usan los alcohólicos anónimos. No se sabe cuándo comienza, pero se sabe cómo termina. La frase que... Porque la persona, antes de esto, no se da cuenta de esto, pero en algún momento siente que necesita eso. Pero ¿cuándo es eso? ¿Después de cuántos años de ejercicio, de bebida, de necesidad fregada? Eso es lo que no se sabe. Si eso se supiera, si hubiera un test que dice, bien, una persona se mide, se cuida y sabe que cuando empieza la dependencia deja, cuando nota la dependencia es tarde. Es como una famosa frase que no es del todo correcta, pero es como decir, el cáncer no duele, por eso no se lo detecta así. Y cuando duele ya es tarde. Se puede trasladar a esto. El alcoholismo no se siente, y cuando se siente es tarde porque ya está. Claro, porque cuando se siente la necesidad ya es alcohólico. Todavía es un alcohólico en la primera fase, porque hay 4 fases que voy a explicar bien mañana. Pero el tema entonces de la necesidad, la hermana tenía que irse, pero yo le pedí, como ella fue la que iba a decir, si siéntase libre como quiera, gracias por haber participado. La dependencia es doble, es orgánica y emocional. ¿Qué significa orgánica? Que es como que la garganta, la boca, se lo está pidiendo. Porque si uno le dice, acá tienes una inyección y te inyecto 5 centímetros cúbicos de alcohol. No, eso no. Porque lo tiene que sentir en la boca. Y a la vez es emocional, porque si necesitas un trago, acá hay un trago de jugo de naranja, o de agua, o de leche, o lo que fuera. No, alcohol. No es un trago cualquiera, es un trago de bebida alcohólica que le da un cierto efecto de supuesto bienestar, una especie de alivio, de relajación. Ahí empiezan los mitos, a ver qué es lo que hace el alcohol y por qué lo pide. Porque la persona que siente que lo necesita, no es que lo sienta para su placer. Es como decir que el que fuma marihuana lo fuma con fines recreativos. El que bebe alcohol bebe con fines recreativos, y es mentira. O el que se droga lo hace con fines recreativos. ¿Conocen esa frase? Se usa mucho, ¿no es cierto? Y en el caso del cigarrillo también, por fines recreativos. Pero si esa sustancia que supuestamente te recrea, en realidad te está dañando, ¿dónde queda la recreación? Entonces, hablar de fines recreativos es otra de las mentiras dentro de la coraza del alcohólico, porque no es con fines recreativos. Él tiene una necesidad de ingerir eso, y una necesidad orgánica y emocional.
Porque si fuera solo orgánica, que se inyecte alcohol, pero no le da el mismo placer. Y si es solo emocional, que alquile un payaso que le haga un poco de fiesta ahí delante. O sea, lo llevo a un cierto grado de ridiculización. Pero lo que quiero mostrar es que la necesidad es psicofísica, emocional y física, el organismo. ¿Y dónde está la frontera entre lo psíquico y lo emocional y lo físico? Es que no hay, porque el ser humano es una unidad entre lo físico y lo psíquico. Y en el caso del alcohólico, esto se ve a las claras. Y decirle a la persona, cuando sientas esa necesidad, cuando ya está acá, decirle, entonces bebe menos, porque después de 4 vasos estás tirado ahí. Bebe menos, bebe medio vaso, y no. Es lo mismo. Gracias por participar. Una vez abierta la canilla, se vacía todo. No hay forma de pararlo. ¿Qué es la canilla? La canilla es del agua, el grifo. El grifo. Es cuando se abre el grifo, se vacía todo el tanque. Cuando él abrió el grifo del primer trago, por la compulsión, se llena. No es que se vacía en ese caso, sino que se llena hasta el estado de embriaguez. Y toman y beben, y la pobre esposa ya está ahí desesperada, y vamos a la casa, no otro trago más, vamos a la casa, y ya después lo o sea, estas dos características, la dependencia y la compulsión, son los evidentes síntomas de que la persona es alcohólica. Yo ruego a Dios y espero que ninguno de ustedes sienta necesidad imperiosa de beber bebida alcohólica. Pero si lo sienten, consulten ya mismo a especialistas sobre ese problema, porque es la única manera de saber si alguien es alcohólico, cuando siente esa necesidad. Así como yo siento la necesidad de tomar líquido, de comer, de respirar, el alcohólico, su organismo y su psicología se acostumbraron al alcohol y lo piden porque para él es una necesidad. No puede vivir sin eso. Lo misterioso es que cuando se recuperan, se le va ese sentimiento de necesidad. A una persona recuperada, y más si está afirmada espiritualmente, supera esa sensación de necesidad. Eso es curioso. ¿Por qué hoy todavía y mañana ya no? A veces de golpe. Algunos llevan buen tiempo, etc. Pero lo que yo he visto en Alcohólicos Anónimos con personas recuperadas es un milagro de Dios. Y ellos mismos lo reconocen así. Ellos dicen, Dios hizo un milagro. Y lo hemos escuchado cuando estuvimos escuchando los testimonios el viernes de tarde, que personas recuperadas de las drogas y del alcohol pueden dar testimonio de que ellos lo sienten como un milagro de Dios. Y yo también lo creo así. Es un milagro de Dios, una recuperación. Cuando antes no aguantaban ni una hora a veces, y menos hablar de un día, de repente viven años y años sin esa sustancia. ¿Qué pasó ahí en el cuerpo y en la psicología? Ni la mejor medicina ni la mejor psiquiatría o psicología hasta ahora lo pueden describir exactamente. Porque no se le cambió la química del cuerpo, no se le dio ninguna inyección para cambiarle todo el metabolismo químico. Y tampoco tienen todo un lavado de la psicología, un lavado del cerebro. Ellos reconstruyen su personalidad, eso sí, pero superan eso. Entonces, eso es un misterio. Pero eso es para la recuperación. Por de pronto, para que ustedes puedan identificar en su trabajo pastoral o en la conversación familiar si una persona es alcohólica, tienen que pensar en primer lugar en esto y luego en esto. Esto es un poco más avanzado.
Pero en primer lugar, si la persona reconoce que llega momentos donde siente que necesita sí o sí su trago y le hace su vaso, están ante un caso de alcoholismo. En los inicios, más adelante lo va a reconocer públicamente, pero en los inicios es así una sensación no confesada y van a hacer lo posible para conseguir el famoso trago. Eso asusta, yo sé que asusta, porque de repente hay más alcohólicos de lo que uno cree. ¿Cómo describían ustedes, hasta que nos metiéramos en esto, el tema del alcohol? ¿Cómo lo describían? ¿Quién es un alcohólico? ¿O qué pensaban ustedes? ¿Quién es alcohólico? Y el que toma seguido. ¿Cómo se podría explicar? Una persona conoce a unas personas y le voy a dar, claro, era uno de mis hermanos en la carne. Él fue aceptado por Cristo. Él se puede decir que era alcohólico, tomó demasiado, algunos 10 años, pero de repente llega la palabra del Señor, deja de tomar. 14 años, pero a los 14 años empezó a enfermarse y murió de cirrosis. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo tomar? Hay efectos del alcohol que quedan dentro del cuerpo. Por ejemplo, hay daños cerebrales, ellos los llaman lagunas. Es como que se le borró alguna parte del cerebro, se destruyeron células y no recuerdan más. Lagunas lo llaman. Lagunas así como en una geografía, y hay espacios que no hay tierra, no se ve nada. Y también hay consecuencias, por ejemplo, cánceres y cirrosis, que están ahí en el cuerpo y que no se van cuando se deja de beber. Pero también hay que saber que el caso de la cirrosis no es solo por alcohol. Hay cirrosis hepática de personas que no beben alcohol. Existe también. Los alcohólicos están en una proporción de 8 veces más, o sea, sobre 9 a 10 personas con cirrosis, 8 o 9 es por alcohol, y 1, el 10%, es por otras cosas que sin alcohol. Puede ser que después de muchos años le haya agarrado una cirrosis. No necesariamente tiene que haber sido alcohol. Si es enseguida después de dejar, es una cosa. Pero si después puede haber sido algo que está en el cuerpo o que la haya agarrado después. Pero lo más hermoso es de que cuando él ya se siente que ya está muy avanzado de enfermedad, él se arrepiente, vuelve otra vez a hacer renovación de votos y los 8 días se van. Pero ya bien seguro con Cristo otra vez. Son cosas como que acaba de ser un milagro de Dios, que solamente Dios puede hacer. Sí. Yo tuve un caso así que linda con lo dramático. Había un hombre de 70 años que llevaba una carrera alcohólica de 40 años de tomar, con 3 internaciones en un manicomio. Y la esposa sabía que yo ando en el tema y de que hablábamos por radio, muchos programas con Alcohólicos Anónimos por radio, y cada vez que ella ponía la radio y le decía, ¿qué te parece si lo busco al pastor para que te conecte con? No, le dice, si este tipo viene lo mato. Y cargó una escopeta, un rifle, lo cargó, lo tenía ahí en la cocina, siempre cargado. Esa bala era para mí. Y la familia me advirtió de eso. Dije, no se te ocurra venir a la casa porque te va a matar. Y Dios intervino de otra forma. Le mandó un ataque hepático de cirrosis. Y el médico dijo, vive 24 o 48 horas, pero pasado mañana está muerto. Así que arreglen todo lo que quieran. Y entonces la esposa se animó a preguntarle si me puede llamar a mí.
Y como estaba colgado de esos cables, en la mangueras, cables y cosas que entran, salen del cuerpo en la terapia intensiva, agujas, etcétera, ahí yo me animé a ir, porque ahí no me iba a correr con un arma. Y me fui, y hablamos del tema. Y hablamos muy claramente del problema del alcohol, de su situación, de que trate de empezar una nueva vida, de la posibilidad que le da Cristo, la última vez quizás de la vida. Y el hombre se arrepintió, aceptó que quiere salir del alcoholismo, y la familia atrás estaba desesperante, porque decía, ahora es tarde. Y después de la conversación yo le dije, no es tarde. Aunque él mañana se muera, pero que se muera sobrio, y se muera en la paz con Dios. Y no lo tengan que enterrar borracho. Claro, es horrible eso. El hombre volvió a la casa y vivió 3 meses todavía, en paz con la familia, 3 meses. La familia me vino a visitar no sé cuántas veces para agradecer, todo el mundo agradecido, contento, a Dios agradecido, porque esta persona se salvó y se reintegró en paz con su familia después de 40 años de sufrimiento, por lo menos los últimos 3 meses. Pero digo linda con lo dramático, porque me esperaba una bala. Y de un alcohólico, si tiene arma, Claro. más vale cuidarse, No, más vale cuidarse. Es peligroso. querido. Y 2 veces me enfrenté con cuchillo, pero eso no es tan grave porque no puedo escapar, pero De una bala. de una bala no corro tan rápido. Lo otro también es dramático, pero este fue un caso realmente dramático hasta el extremo y solucionado por Dios, y le regaló 3 meses más de vida. El médico a mí me dijo, yo no me explico lo que ustedes hicieron con este hombre, y yo no le hice nada. Dios le dio una oportunidad, pero 3 meses vivió con el hígado deshecho. El médico dijo, yo no comprendo cómo este hombre vive un día tras otro y tras otro, y después murió, le hicimos CPL y todo. O sea, hay casos así, porque es como que esa situación nueva le produjo un alivio, lo cual le dio otra vez un poco de fuerza para sobrevivir un tiempo más. O sea, Sí. comprendo estos casos, ¿no? Bien, ¿cómo justifican los alcohólicos y los bebedores sociales su beber? Porque de alguna forma se dan cuenta de que está mal lo que están haciendo, se están haciendo daño. Pero ¿cómo lo justifican? Ahí es donde a lo largo de siglos y siglos se ha creado lo que se llama mitos alcohólicos. Los mitos alcohólicos son explicaciones que tienen los alcohólicos por qué conviene tomar. ¿Cuáles son esos mitos? Mañana.